Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo una tarde más a estos diálogos de cine para incorregibles. Hoy con otra película que cumple en este año 2022 su 40 aniversario, que ya se encargará Eduardo de presentárnosla, pero vamos, es una película de la que teníamos muchas ganas de hablar y que, bueno, yo directamente vamos a iniciar esta charla con nuestros agradecimientos de rigor, ya que todo esto no sería posible sin el apoyo de la Fundación Cinemas Comics, el Aula Cultural de la Universidad de La Laguna Moebius y también el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, además de la Librería del Maldito, a la que tenemos aquí en los controles del puesto de mando de la nave espacial. Y ya con eso ya les estoy diciendo, bueno, ya lo saben, vamos a hablar de la segunda peli de la saga, pero bueno, eso se lo voy a dejar a Eduardo. Les voy a presentar, antes de presentar a Eduardo, a la persona invitada que tenemos esta tarde con nosotros para hablar de Star Trek, que es Judy Gómez. Hola, Judy. Buenas. Larga vida y prosperidad. ¡Capla! Y Judy es dibujante, ilustradora, trabaja en temas de publicidad también y bueno, y fundamentalmente es gran fan, pero fan de carpeta de la serie de Star Trek. ¿Qué tal? Aquí estamos, a echar, poner un granito de arena. Muy bien. Pequeñito. Seguro que no. Y bueno, y nada, y al masterclass aquí de nuestros diálogos, que es don Eduardo Serradilla. Buenas tardes, ya Buenas tardes. tarde ahí en Sí. Helsinki, donde tú estás. Y bueno, preséntanos la Perdón, película de la que vamos. nunca había oído lo de fan de carpeta. Mira, me has dejado pensando. Fan de carpeta, claro. Esos son Sí. los fans de verdad, los que Sí. poníamos las fotos en la carpeta que llevábamos luego al instituto y a la universidad y esas cosas. Por cierto, en cuanto a la presentación, aparte de ser una gran dibujante y una gran profesional, aparte de todo es mejor persona. Muy bien. Porque en una profesión donde desgraciadamente hay mucha gente que tiene su ego más grande que su cerebro, y lo digo con estas palabras y espero que a mucha gente le siente mal, encontrarte con una persona que no solo es seria profesional, sino que encima es capaz de dar más de lo que tú le estás pidiendo sin necesidad de que se lo pidas, eso en esta profesión es muy raro. Y además se agradece muchísimo. No te ¿Sabes? pongas colorada, Judy, que tú sabes que Eduardo es así, desde chiquitito es así de cumplido. No, si yo se lo escribí, se lo pasé y le pedí Sí. que, oye, Muy bien, yo muy te bien. pago Además, tanto y tú lo y dices. además incluso la entonación que tenía que darle. Claro. Muy bien, don Eduardo, preséntanos la Dicho, peli de la que vamos a hablar hoy. dicho todo esto, les presento, o sea, independientemente de que sea el 40 aniversario se celebra el 4 de junio, que es cuando se estrenó la película en Estados Unidos, el 4 de junio de 1982. Vale. Personalmente, esta película fue la que consiguió que Star Trek volviera a ocupar el sitio que tenía que ocupar. De manera rápida, para que lo tengan claro, la serie de Star Trek duró 3 temporadas, en parte porque una señora a la que admiro muchísimo, que se llamaba la señora de I Love Lucy, que tenía una productora que se llamaba Desilu, fue la persona que por estos misterios de la naturaleza, apoyó una serie de ciencia ficción cuando nadie hacía series de ciencia ficción. El último año ya digamos que la padrinó Paramount para suspenderla al final de la tercera temporada. La serie se pasó, no te voy a decir 10 años en el limbo, porque después empezó a pasar en distintas televisiones, lo que serían las televisiones autonómicas, que no es el mismo esquema en Estados Unidos, esas emisoras de sindicación, por hacer una mala traducción, que van pasándose el material. Y con el estreno de la Guerra de las Galaxias, Paramount y Gene Roddenberry, que es el creador de Star Trek, resucitar la saga. Lo que pasa que, y no es ninguna crítica, Roddenberry era un genio creativo, pero era una persona que creía en el buen espíritu del ser humano. Y cuando se plantearon hacer Star Trek, la primera película, hizo una película tremendamente idílica, tremendamente espiritual, tremendamente larga, porque una película dura casi 2 horas y media, pero en realidad es una película que tiene un tempo muy lento.
Y cuando la película no fue un fracaso porque costó 40 millones de la época, recaudó más de 100, pero Paramount no se quedó nada contenta. Y entre otras muchas cosas, los principales intérpretes, sobre todo Leonard Nimoy, que ya estaba un poquito cansado de Spock, dijo que no volvería a actuar en la vida como Spock. Vaya por Dios. Entonces Paramount se encontró con el problema de qué hacemos con esta historia. Y aparte, Paramount empezó a tener serios roces con Roddenberry, porque Roddenberry miraba por un lado y Paramount no quería hacer lo mismo. Y entonces empieza la larga marcha, por decirlo claramente, de una película que tuvo, hasta donde yo he podido leer, 5 borradores, ninguno de los cuales llegaba a ningún sitio. Porque ninguno de los cuales llegaba a ningún sitio. Y entonces aparece un señor entre media. Yo voy a dar un salto rápido para después detenerme en cosas del principio. Entre medias aparece un señor que había hecho una película, se llama Nicolas Meyer, que hizo Los pasajeros del tiempo, Time After Time, una película muy recomendable donde H.G. Wells viene a nuestro mundo a detener a Jack el Destripador en una máquina del tiempo inventada efectivamente por él. Y la persona designada por Jerry Katzenberg, el que después creó DreamWorks, y Michael Eisner, el que en ese momento el jefe supremo de Paramount, le encargan a Dave Bennett que solucione el problema, porque Roddenberry no va a ningún sitio según Paramount. Este hombre va dando saltos, se encuentra con Nicolas Meyer y en una reunión que pasará a la historia, sobre todo porque Nicolas Meyer renunció a la titularidad del guión, acepta el reto de coger 5 guiones y escribir un guión 40 en 12 días. Vamos a ver, cualquier persona que se dedique a escribir, Judith dibuja, Patricio y yo escribimos. Escribir un guión de cine en 12 días es Yo digo un realmente poquito. un poquito. Escribir un guión de cine medianamente 40 en 12 días es tremendamente complicado. Sobre todo Supone no porque, dormir. sí, no solo se pone no dormir, sino además, Es una buena solución para Nicolas Meyer poder hacer. no conocía el universo de Star Trek, había visto 3 capítulos, me parece. Se vio todos los capítulos. Momento, Dave Bennett, que fue al que le asignaron, tampoco se había visto la serie completa, se la tuvo que ver otra vez, se la tuvo que ver para saber de qué iba la historia. De hecho, él fue el que entendió, y con esto vamos ya al meollo del asunto, que si tú le preguntas a un fan de Star Trek un malo, un malvado, en el 95% de los casos te van a decir Kang Nonin Singh o Kang directamente. O sea, es automático. Porque con Sí, el tema de los Klingon, bueno, son Klingon, los Klingon son malos, como los romulanos, pero dime curiosamente también hay un comandante Klingon que se llama Kang. Lo que pasa es que es Es que solo hay un nombre que se grita en la saga. exactamente, claro. exactamente. Y Y en 2 realidad, veces además. y 2 veces además. Y en realidad, Montalbán, Montalbán, sí, cuando señor. le pasaron el papel, a él le encantó. O sea, situémonos en el año 67, hacer televisión, pues era hacer televisión. No es como ahora que hay empujones, codazos y todo lo que se pueda imaginar. Pero él leyó el personaje y le encantó. Y de Pero hecho, sin embargo, no, en los capítulos de la serie clásica no vuelve a salir Khan, no, aparte no, No, del no, capítulo pero este de Semilla Espacial, ¿no? Pero porque, Patricio, Star Trek fue una serie que en un mundo más injusto, no, afortunadamente en ese momento el mundo fue más justo, pero Star Trek tenía que haber desaparecido de la faz de la Tierra. O sea, tenían que haber hecho lo que hicieron con Diego Valor en España, que es grabar encima de los máster Ah, para que vale. desapareciera. No, hombre. Pero más o menos la serie clásica al final fueron ¿cuántos? 69. Si sí, 69, no tres bueno. recuerdo mal, temporadas. son 3 temporadas. De hecho, la tercera es más Pero las pequeñita. dos primeras son de 25, ¿no? Tienen No, 25 son más. capítulos las dos No, no, primeras, espérate, la son primera más, y la perdona. segunda. Perdona, no. Y la tercera, La tercera es la más pequeña, son claro, más de 80 capítulos. Pues la primera temporada creo que son 29 y la segunda más o menos por ahí. es que me Pero, sonaba. a ver, estaban no improvisando, pero sí que sí, digamos que el propio estudio que emitió la serie no le gustaba. Ujú. Lo que pasa es que Roddenberry supo vender muy bien su historia, además como no había nada. Vale, además vamos a ver, y eso creo que todos lo entendemos. Star Trek llegó a donde llegó porque era muy barata.
Hombre, sí, la verdad es que los capítulos que recuperé yo estos días, mucho dinero, el presupuesto de Era, la era, serie no era muy grande, eso es era verdad. mínimo, era mínimo. Entonces, a ver, que tampoco es que en televisión se gastará mucho, pero en comparación a lo que decían en otros casos, Star Trek es una serie baratísima con unos actores que cobraban muy poco porque eran todos desconocidos. Claro. El único era de Forrest Kelly, que había salido. Porra, ese señor salió con Kirk Douglas y Burt Lancaster en Duelo de Titanes, pero bueno, a ver, que Una vez, sí, una vez. una vez, pero a ver, Bueno, pero esa película, ya tenía más caché que el esa resto. película era mítica. One Hit Wonder. Sí, pero a ver, era el único en realidad, entonces era una serie tremendamente barata. Y a ver, no nos engañemos, en los años 60 ya había una generación que había nacido en los años 40 y los ejemplos son los mismos de siempre. George Lucas, Steven Spielberg, todos nacieron en esa época, entre los 40 y los 50, y estaban demandando algo distinto. O sea, la televisión convencional era, hombre, había grandes cosas, como pudo ser El Fugitivo, por ejemplo, que aunque la gente piense lo contrario, es una de las mejores series que se ha estrenado en la historia de la televisión norteamericana, pero siempre se hacía lo mismo. Entonces, Star Trek cubría en ese momento un segmento muy pequeño, pero cubría un segmento. Y Ujú. realmente, cuando se emitió la tercera temporada de Star Trek, no iba mal. Lo que pasa es que Paramount la cogió, la mantuvo una temporada y se la quitó en medio porque le hacía falta esa hora. Lo que pasa es que luego se siguió remitiendo una y otra vez. Remitiendo fue lo que la salvó. Lo que la mantuvo fue cuando Paramount Mm. se dio cuenta, independientemente del estreno de la Guerra de las Galaxias, que la serie tenía algo más. Porque ya en los años 70 se notaba mucho el paso del tiempo, pero la gente la seguía viendo. Y fue cuando empezaron a subir las primeras convenciones y empezó a haber un cierto movimiento en Estados Unidos. Entonces, con el estreno de la Guerra de las Galaxias, Paramount dio luz verde, que además, no nos engañemos, Paramount le dijo que no a George Lucas. O sea, Paramount fue una de las muchas compañías que le dijo a Lucas, ¿qué dice? Yo esto no lo ruedo. Es así, o sea, no, Claro, vamos claro. a ver, ya lo dijimos el año pasado, o sea, de no ser por Alan Ladd Jr., la Guerra de las Galaxias no se rueda. Claro, claro. Entonces, claro, Sí, pero claro, luego tienen el éxito con Star Wars que tienen y entonces van corriendo, ¿no? A buscar, vamos a hacer películas de Star Trek. no, y de hecho ellos mantuvieron los derechos y entonces, bueno, hablaron con Roddenberry le pareció buena la idea y fue también el momento en donde la lanzadera espacial del año 77, que se llamó Ujú. Enterprise, que ellos Sí, es verdad. todos estuvieron en la presentación de la lanzadera que todavía no volaba, era cuando Ujú. iba encima del 747, se despegaba y aterrizaba, no había salido al espacio todavía, y la llamaron Enterprise. Y a partir de ahí, bueno, pues en cierta manera fue ya digamos que fue un clamor el hecho de decir, vamos a hacer la película a ver cómo nos sale. Lo que pasa es que la primera película es una película que eso, el tiempo la ha tratado muchísimo peor de lo que en Sí. teoría se merece. Y en el caso Pero de... yo creo que el fallo de la primera película y tal ahí, a mí la idea me encanta, la de Bayer, la de Sí, que el Voyager, sí. el satélite Voyager llega ahí a un planeta donde hay máquinas y las máquinas le confieren inteligencia y le construyen una nave para que vaya a encontrarse con su creador y por ahí empieza todo el lío un poco, ¿no? Esa idea me parece genial. Lo que pasa es que la imagen de la serie no era la que tiene luego la primera película, No, que sí recupera la la, segunda, la ira de Khan, la segunda. O sí. sea, no tiene ese aspecto que tenía la serie, que era como más, no sé, como más de diario, ¿no? ¿Sabes? Había los uniformes, la forma de vestir, los elementos, las cosas. En la primera película de Star Trek era... Estaba todo demasiado bien hecho. A ver, como Patricio se ha quedado un poco colgado por algún Se ha problema quedado técnico. colgado. Sí, bueno, ¡Ay, me quedé colgado! ¿Pero se sí, me oye? sí, Ya sí, ahora sí. volviste. ¿Tú piensas lo mismo? Yo sigo... No, a No, ver, no, le perdón. digo a ella, porque además así enseña la taza que está muy chula, lo siento. Sin mi hora el café. Sí, claro, a ver. Completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Patricio. Y además teniendo en cuenta de que la serie era Mm, tan naif, Sí, para aquella época en la que estaba, en aquel momento que estaba emitiéndose, así series así súper famosas,
Creo que cuando, a ver, ¿cómo se llamaba? Canción triste de Hill Street, era mucho western y Sí, esas era películas policíacas, policíaca. Juzgado de Guardia, todo eso. Porque además recuerdo que, no, eso es más adelante. Eso es Es más que adelante. como estoy también muy de nueva generación, me confundo con cosas de nueva generación. Eso es más, eso es lo que has hablado de los 80. De todas Sí, maneras, en el caso de los 60, Star Trek se tuvo que pelear con Bonanza, que no deja de ser una serie mítica, se tuvo que pelear con El Fugitivo, se tuvo que pelear con Jim West, e Ujú, incluso se tuvo que pelear, aunque la gente no lo recuerde, con el Batman clásico. sí. Sí, pero aún así era la oh, única serie de ciencia Sí, sí. ficción. O sea, los aficionados a la ciencia ficción, la única serie que podían ver en televisión o que tenían más a mano era Star Trek. Señor, por cierto, en la última de Kenneth Branagh, sí, o sea, Kenneth Branagh, no me sale el apellido, el pobre hombre. Branagh, Bueno, Belfast, ¿no? sí. Sí, Vale. Hay un momentito que es en un guiño Star Trek muy curioso, A él le muy encanta, gracioso. a él le encanta Star Trek. Nunca él Sí, siempre que ha pues podido, él lo ha dicho. los, los niños se sientan a ver la serie cuando llegan a casa. claro. Patricio, no quiero ser niño malo, como dice el genio Aladín, pero hay Tú una siempre lo serie, eres. sí, ya lo sé, hay una serie de ciencia ficción más mítica que Star Trek, que duró muchísimos capítulos en los 50 y en los 60, y en la que apareció William Shatner en Los Límites de la Realidad o de Twilight Zone. No sé, Es usted, verdad. o sea, tiene, Sí, pero Los Límites de la Realidad tú la ves como una serie de ciencia ficción. sí, hay Yo, capítulos, yo, sí, yo, sí. yo iba a recordar Perdidos en el Espacio, También, pero a ver, pero Los Límites de la Realidad sí, vale, tenía, es ciencia tenía ficción. contenidos a veces de ciencia ficción, pero también transitaba por la fantasía, Ah, el no, sí, terror, tiene el, todo. el, el thriller psicológico, ¿sabes? Pero me refiero que, digamos que lo que no existiera una serie de ciencia ficción era eso, Perdidos en el Espacio. Sí, ese es bueno, hay una serie, de hecho, el guión de Space Seed se basa en una serie que se llamaba Captain Video and the Space Commandos, una serie de los años 50, que era una serie así, Vale. de ciencia ficción, pero eso es una serie ya para gente. Bueno, y después si quieres coger Comando Cody, que es un serial cinematográfico que después pasó a la televisión, pero en realidad Star Trek se las tuvo que ver con series, igual que lo que ha dicho Judith, la nueva generación se tuvo que pelear con Canción Triste de Hill Street, se tuvo que pelear con Sí, series con Cheers, que es también de la época, se tuvo que pelear con muchísimas cosas, que series muy también fue una, míticas, sí. sí, que fue una serie que vamos a ver que Paramount dijo que sí, muy a regañadientes por aquello de que estaban haciendo las películas de cine. Lo que pasa es que quien hizo el casting acertó. Bueno, Sí. quédate con el dato de Cheers, ¿eh? Mm. Sí, Claro, de No, Cheers, pero en esta película se sacaron a la chica. sí, sí, pero sí, después lo diré. Mira, por por aquello aquello de de empezar a hacer recomendaciones, recomendaciones, debo debo decir y decir y muy muy orgulloso orgulloso que que mira que mira que tengo tengo libros libros en un en un montón de montón de idiomas, idiomas, pero pero los los mejores mejores libros que libros he que he publicado publicado, yo yo creo que creo que a a nivel nivel europeo europeo de de Star Star Trek Trek están están publicados en publicados en España. España. En En este este libro que libro que acaba de acaba de publicar publicar Diávolo, Diávolo, que además que además nosotros nosotros el año pasado tuvimos la tuvimos la oportunidad de oportunidad hablar de con hablar con Lorenzo Lorenzo Pascual, su Pascual, su editor, editor, este este libro, libro, aparte de aparte de estar estar muy muy bien bien planteado planteado y y magníficamente magníficamente escrito, escrito, se se desmitifica desmitifica una de una las de las cosas que cosas que se ha se ha dicho dicho durante durante mucho mucho tiempo. tiempo. Que Que durante durante mucho mucho tiempo se tiempo se dijo dijo que que la la razón por razón la por la que que la la protagonista, protagonista, medio medio vulcana, vulcana, medio medio romulana, romulana, la la teniente teniente Savick, Savick, que que originalmente originalmente iba a iba a ser ser un un hombre, hombre, pero pero en en cierta cierta manera, manera por por recomendación del recomendación del propio propio Leonard Leonard Nimoy, Nimoy, acabó acabó siendo una siendo una chica. chica. No No había había salido en la salido en la tercera tercera parte parte porque es porque que es ella que no ella le no le gustaba, no gustaba, quiso no quiso encasillarse. encasillarse. Y este Y libro este dice libro todo dice lo todo lo contrario, contrario y y yo yo lo he lo he podido podido confirmar confirmar por por otro otro sitio. sitio. La La metedura de metedura de pata pata fue de la fue de la gente gente de de esta esta mujer, mujer, que que cuando cuando ella ella está, está, las las secuencias secuencias según según comentan es comentan que es que Paramount no le Paramount no le puso la puso la cláusula cláusula de de firmas por firmas esta por esta película y película y por las las dos o dos tres o tres secuelas secuelas siguientes, siguientes, pero pero cuando cuando Paramount le Paramount le ofreció ofreció que que ella ella no no tenía tenía problema en problema en seguir seguir cobrando cobrando porque porque acababa de acababa de empezar, empezar, de hecho la primera película oficial de ella es esta, el el agente agente pidió un pidió un disparate de disparate de dinero dinero y y Paramount Paramount directamente directamente ni ni siquiera siquiera negoció, negoció, porque el porque el problema de problema de Paramount es Paramount es que que la la segunda segunda película película está está hecha hecha con un con un presupuesto de presupuesto de 11 12 millones, millones, que que es es 29 29 millones millones menos que menos la que la primera primera película. película.
Yo personalmente creo que fue una metedura de pata, o sea, Ujú. tanto por parte de la gente, incluso por parte de ella como por parte de Paramount. Pero les recomiendo que se lean porque además no solo habla de las mujeres, o sea, habla de las películas y el libro te engloba dentro de la historia. Y está muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Qué ¿te bueno. refieres al libro Mujeres Sí, de sí. Star Trek? Mujeres de Star Trek, sí. De Ujú. todas maneras, para mí, el mejor libro que te habla de las películas es este, que es un libro. William Shatner tiene dos libros. Uno que se llama Memories y otro se llama Star Trek Movie Memories. Este libro, de hecho, en este libro, el capítulo más largo es el que está dedicado a Star Trek, la ira de Khan. Porque Ajá. además le da voz y digamos que voz a todo el mundo. A Leonard Nimoy, a Dave Bennett, a Harvey Bennett, perdón. Le da voz a Nicolas Meyer, le da voz a todo el mundo. O sea, yo la verdad es que este libro es la edición británica. Yo no tengo muy claro si este libro tiene edición en castellano. Creo que se llegó a sacar este libro, creo que Alberto Santos lo llegó a sacar. Pero se lo recomiendo porque si quieren conocer realmente los entresijos del rodaje de todas las películas de Star Trek, sobre todo la segunda, tienen que leerse este libro. A ver, volvemos a lo de antes. Esta película salió pues porque alguien se empeñó y porque fundamentalmente Nicolas Meyer, que en internet están los guiones y no se le nombra, y realmente el guión final, en cierta manera, además Meyer hizo una cosa muy divertida, que fue sentarse con el mandamás de Paramount, empezar a leer todos los guiones y coger los trocitos, frases del guión que le parecían buenas, y así empezaron a confeccionar un guión coherente. Ujú. Porque lo único que se salvaba de todos los guiones anteriores era el proyecto Génesis, que en principio no se llamaba así. No se iba a llamar exactamente el proyecto Génesis, se iba a llamar de otra manera. De hecho, había una película que se llama, un guión que se llamaba el proyecto Génesis. O el primero el proyecto Terraformación, la traducción al castellano, y después el proyecto Génesis. Pero hay muchísimas cosas que se añadieron durante la historia. Y Meyer consiguió darle coherencia. Y después, a Meyer le pasa, tú antes dijiste, Judith, una cosa. La serie original es muy naif, muy idílica, porque Roddenberry era muy naif y muy idílico. Mm. Y Meyer también lo era. También lo fue porque él tuvo muchos problemas al final con su concepción de la película. Precisamente porque él tenía una visión y evidentemente una cosa es la visión creativa. Y a ver, todos los tres que estamos aquí creamos, ya sea con un lápiz, ya sea con una pantalla de ordenador, ya sea con una tableta, ya sea con un pincel. Y desgraciadamente muchas veces lo que tú creas después lo pones delante de un cliente, delante de un editor en jefe, delante del director de una fundación y ya las cosas no funcionan igual, porque sus esquemas no son los mismos que los tuyos. Y el Claro. problema del caso de Meyer es que era su segunda película y se ve con una película con un presupuesto muy grande, con un estudio muy grande y con la presión añadida de sacar a flote algo que en teoría nadie quería sacar a flote porque, te digo, Paramount no estaba muy contento. Lo que pasa es que la elección de resucitar a Khan, en cierta manera, para mí fue digamos que es la más apropiada, aun teniendo en cuenta que el propio Ricardo Montalbán tuvo que psicoanalizarse de incógnito, como dice Mafalda, porque él estaba interpretando un personaje en una serie de televisión. ¿Qué estaba metido? ¿En Dallas? No, ¿Dinastía? ¿Alguna de no, esas? en una serie, en la isla de, espérate, porque era, Ah, con el enano. sí, justo, espérate, exactamente, la isla de la fantasía, La fantasía, isla de la exactamente. fantasía. Sí, Sí, señor, sí, señor. era exactamente la del enano, que fue ese enano era el que salía en la película de James Bond, en El hombre de la pistola de Bueno, oro, la película de la segunda Sí, película de Roger Moore de la saga. ese hace, enano, hace poco intentaron hacer un remake de la isla de la fantasía, pero creo que Sí, no. no bueno, de ese funcionó. enano se hizo un biopic con, ¿cómo se llama? Peter Dinklage. Sí, puede ser. Ah, Sí, sí. sí, sí. Pues el Montalbán lo que hizo fue ir a Paramount a pedir el guión original del capítulo para olvidarse del personaje que estaba interpretando para volver a interpretarlo. De hecho, los entresijos de Khan son muy políticamente incorrectos. A ver, Judy, No, no, mucho. la serie es muy naif, pero también la serie es una Ay, serie que, por ejemplo, pero, a ver, todo el mundo dice lo típico de, bueno, es un capítulo que si no estuviera la película te olvidarías completamente de él. Pero es el único tío que le levanta una piba a Kirk, no. Y a ver, el le mide el lomo y le dice, me llevo a la piba y por esto no me llevo a la nave.
El Sí, sí, magnetismo sí. a ver, el magnetismo, vamos a ver una cosa, Ricardo Montalbán es de la segunda generación de actores latinos que llegó a Hollywood. Ujú. La primera pasó bastante desapercibida, hay algunos ejemplos, o gente como Jorge Negrete y demás, que realmente no fueron actores, fueron gente que llegó a hacer películas. Bueno, y el propio Mario Moreno Cantinflas, que tuvo Bueno, los pero dos. ¿cuál era la peli de él que dio el nombre? Latin Lover. Sí, pero en ese momento los actores latinos estaban vistos como, sobre todo porque además eran demasiado, ¿cómo te diría yo? Demasiado, tenían como todo demasiado marcado. Hoy día no, pero Demasiado raciales. No sí, sé. sí. Y además en el caso de este hombre, además lo Pero es. en Estados Unidos Que cualquier cosa bueno, que que se él interpretaba un saliera, personaje que era indio. Sí, que era en sí, este caso pakistaní, para ser pakistaní, más Sí, exacto. ¿no? Sí, Por hindú, ahí. era por así, ahí, no, no ¿no? era pakistaní, lo dicen, es pakistaní, o sea, Así, Nonin Singh es de Pakistán. vale. Pero de todas maneras, el magnetismo aparte que la serie, el capítulo original está muy bien planteado, pues si lo ven, se darán cuenta de que No. el director utiliza mucho, sobre todo con ella, sobre todo con la Ay, protagonista, con la ella es historiadora, maravillosa. los primeros Ella, planos. ella es una La, fangirl. Sí, sí, no, no, ¿Cómo era? La teniente McGivers. Sí, Que no es exactamente. MacGyver, sino McGivers. Mark Givers, juega muchísimo con eso, o sea, eh, ese Él es un capítulo es, alfa. sí, totalmente. No, 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 y total, además, Él llega y total. dice, o te vienes conmigo o me dejas, pero mira a ver lo que haces. sí, 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 sí. No, Yo no quiero aparte, medias Ella llega y tintas. dice, Yo me no voy, quiero. me claro, voy. Aquí, pero servidumbre de- total. dejando a un lado eso, que no deja de ser un componente, en el otro libro que recomiendo encarecidamente, si le gusta la serie clásica, es este libro de Alberto Santos, Star Trek, La aventura continúa, que analiza todos los capítulos. Es de lo mejor que se ha publicado. Miren que yo he leído libros de Star Trek, pero este es de lo mejor. Estando publicado, escrito y publicado en nuestro país. Dicen que evidentemente el capítulo no deja de ser, no deja de mostrar no un cierto machismo, porque lo es, evidentemente. O sea, prácticamente, No, 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 no. 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 Pero, No. no, pero hay una cosa que está clara, o sea, detrás de esa fachada, que mm, s- Khan no deja de ser evidentemente el macho alfa, pero si te das cuenta, por ejemplo, cuando entras a la habitación de ella, que hay un montón ella como historiadora, más una historiadora que le encantan, un prototipo de varón muy particular. Sí. Pero eh, una dime. cosa, ¿por qué dices que el tipo es, por qué dices que es machismo? O sea, realmente el No, no, tipo, o sea, no la trata mal, bueno, no, más no, o no, menos, sí, me pero refiero, sí, sí, pero es un tío que desde el primer momento dice, oye, yo sé lo que quiero, mira, a ver, sí, piba, yo no te voy a estar no, detrás de ti. no, yo no te digo que a mí me parezca machista, es lo que te quería decir, o sea, lo acusan de machista. Y yo creo que en realidad es el prototipo es una mezcla de Julio César, más que de Napoleón Bonaparte, porque es que hay una imagen de Mm, Napoleón y una imagen de Julio César dentro de las estancias de la historiadora, y después el principio del superhombre de Nietzsche. O sea, totalmente. O sea, y realmente, y además hay una cosa que a mí me hace gracia porque leyendo este libro que yo coincido, pero obvian una cosa. Este capítulo tiene uno de los mejores diálogos que tiene el doctor en toda la serie cuando Khan se sí, bon. despierta y le Sí, pone y sí, le dice, buenísimo. además le dice textualmente, sí, lo mejor sería que me cortara la arteria carótida debajo de la oreja izquierda. La tengo Que aquí Khan, debajo de la oreja. que Khan se queda como diciendo, o sea, no lo he visto en castellano, nunca lo he visto en inglés, viene a decir la traducción, me gustan los hombres valientes. O sea, ese Sí. diálogo es fantástico, pero es que el propio Bones le dice a Kirk, no, si yo no dejo de admitir que Khan tiene muchísimo, o sea, muchísimo encanto, o sea, muchísimo Mm. magnetismo. O sea, es que es un personaje realmente magnético y aparte Montalbán se empeña en ser todavía como más magnético. O Pero sea yo creo que que, en el capítulo todos esos comportamientos de alguna manera son buscados por el guionista en el sentido de que el hecho de que la Tierra, bueno, que eso, ¿no? Lo que cuentan de que vienen precisamente de los años 90. En los años 90 en la Tierra se producen una serie de guerras eugenésicas, ¿no? exactamente. Partiendo de la eugenesia como
la teoría aquella en la cual se planteaba que había que hacer desaparecer a los individuos más débiles para que eso reforzara las capacidades o las características genéticas de las De la raza, personas exactamente. o de la raza, y en ese sentido, pues el máximo exponente lo tenemos de la aplicación de la eugenesia fue Hitler y lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando habla de las guerras eugénicas estas o eugenéticas, habla de que se intentó mejorar a los seres humanos, y habla, por ejemplo, de que Kant tiene 5 veces la fuerza de Kirk, o que tiene el doble de capacidad pulmonar, que sus reflejos son más rápidos, o sea, tiene una mayor rapidez de reflejos, o sea, toda una serie de cosas que lo han mejorado como individuo, pero eso precisamente fue lo que hizo que todos estos individuos mejorados, se consideraron superiores, y la forma de mostrar su superioridad no fue ayudar a mejorar al resto, sino someterlos con sus planteamientos y lo que ellos pensaban y lo que querían. Y bueno, y eso, ¿no? Que se establecieron como dictadores o como déspotas en casi todos los continentes, y al final se terminaron, o sea, los terminaron venciendo porque precisamente se empezaron a enfrentar entre ellos. Sí. Pues era un poco como los inmortales, solo puede quedar uno, y entonces Kang fue uno de los últimos que quedó porque pues, posiblemente fuera el más listo de todos ellos, y lo del tema de que cuentan en el capítulo, ¿no? Que los meten en la nave, no queda claro en el capítulo si los meten en la nave en Bahía Botánica, en la SS Bahía Botánica, y los lanzan Sí. por ahí, o son ellos los que se meten en la nave y dicen nos vamos a buscar, porque también se habla de eso en el capítulo de la serie, ¿no? Nos No vamos queda por ahí a muy buscar claro, otro planeta. pero Lo que pasa es que la tecnología de la nave no les permite llegar más lejos. y se Pero encuentra, y la Star Trek encuentra la nave por ahí perdida, ¿no? todo eso ¿Tú que tú sabes otro planteas, personaje que era un poquitito así como Khan, que tenía ese talante? Otro personaje que era como Lorca, Khan. ¿Quién? Lorca. Ah, El vale, sí, capitán Lorca. Lorca, Sí, sí. que duró una temporada, pero bueno, Bueno, pero sí, estuvo en por lo esa menos temporada ahí. tenía chicha. sí. Es que Luego te enteras que, bueno, no vamos a hacer spoiler. sí, en realidad el tema es que lo que hizo Ricardo Montalbán con Khan fue tomárselo en serio en una época donde realmente la gente de la televisión no se lo tomaba muy en serio. Por eso, cuando todos los que se vieron implicados en hacer una continuación como Star Trek 2, que no se iba a llamar como se llamó, se iba a llamar La Venganza. Eso, eso es una frase buenísima. Eh, Nicolas Meyer termina el guión, lo manda a Paramount y de repente lo llaman y le dicen, no, la película se va a llamar Tata. Entonces, eso estamos hablando del año 81. Y, y entonces Nicolas Meyer llama al director de marketing de Paramount y le dice, mira, ¿por qué has cambiado el nombre? No, porque hombre, tú eres el director, pero yo sé, eso está contado además en el libro de William Shatner, pero yo soy el que sabe hacer estas cosas. Le dice, mira, no sé si te has enterado que a nivel profesional, eso no se sabía en la calle, la próxima película de George Lucas se va a llamar La Venganza del Jedi, que después lo tuvieron que cambiar el nombre porque salió. Y dice, mira, puede Sí. que a Lucas le haga gracia, pero yo creo que no le va a hacer gracia. Bueno, el señor de Paramount muy diplomáticamente le dijo, bueno, vale, sí, pero tú no sabes de lo que estás hablando. Y a la semana le llega una notificación diciendo que la película no se va a llamar La Venganza de Khan. Porque, a ver, esas son las típicas cosas donde digamos que Nicolas Meyer pagó la novatada. Ujú. Y en realidad, eh, yo no digo que la película que se estrenara tuviera que tener otro final, pero yo creo que la idea de Meyer era mejor. Fundamentalmente porque Meyer entendió que la película, la saga, cinematográficamente hablando, podía terminar en ese momento. No necesitaba tener una continuación más allá La de. película. Sí, porque el final de él no daba. El final es muy bueno. Sí, pero el final de él no daba opciones a que Spock volviera. Ah, Porque es vale. que el propio Nimoy Lingo, am, ni modo. no quería volver. De hecho, entre las encerronas de Nicolas Meyer y de Harvey Bennett fue cuando Spock tragó. Y de hecho, una de las condiciones que puso Nimoy fue que quería morir. Que lo De- dejaran ya en paz. Exactamente. Lo que pasa es que está la broma de que muere al principio y después al final.
porque eso del principio fue una broma como para coger a la gente con el paso cambiado a ver cómo iban a responder, porque todo esto evidentemente tiene muchas más complicaciones. Además, por aquel momento acababa de sacar el libro aquel de No soy Spock. Sí, que después Sí, sacó estaba yo otro, un poco harto. que después sacó Sí soy Spock. Él al final se reconcilió, yo creo que él se acabó Con el personaje, reconciliando. ¿no? ¿Sabes una cosa? Yo creo que más que con el personaje, yo creo que Nimoy se reconcilió porque Star Yo lo Trek, que creo es que no quería volver a ver a William Shatner. pues mira, el libro, cuando Leonard Nimoy se murió, el libro de Leonard que está escrito por William Shatner es precioso, porque es absolutamente precioso. O sea, o sea, es difícil que alguien haga una elegía durante tantas páginas tan bonitas sobre una persona. Ujú. Yo creo que el problema era o sea, Shatner sentía realmente una admiración profundísima por Nimoy. Nimoy era una persona inteligentísima, o sea, era actor, director, guionista, escritor, pintor, fotógrafo y no sé cuántas cosas más. Y además una persona tremendamente lúcida en un mundo donde la lucidez no se premia precisamente. Ujú. Y mira, Judy, yo hay una cosa que siempre me ha sorprendido mucho y lo he hablado con gente de Paramount. O sea, lo he hablado con gente de Paramount en España y en Estados Unidos. Durante 35 años nadie comentó que George Takei era homosexual. Y a mí que no me cuenten historias que no lo sabían. Porque vamos a ver, las cosas son como son. Si lo sabían en la serie, nadie abrió la boca durante casi 4 décadas. Te voy a hacer Eso, un apunte ahora. Pero eran otros tiempos, yo qué sí, sé, no, pero tampoco. eso, sí, pero Patricio, No eh, era como ahora que hay una cierta, bueno, que también sí, sigue habiendo mucha homofobia, claro, ¿eh? pero que en Te ese hago, momento, te hago un apunte de eso ahora. dime, en ese momento eso te podía costar que te echasen de una serie o que te Ya, obligasen a hacer no sé qué o no sé cuánto. Y en ya. realidad nunca salió de ahí. Y estamos hablando de que George Takei lo dijo ya cuando ya se había estrenado la serie original, se habían hecho todas las películas, él había salido en no sé cuántas cosas y al final él lo reconoció en una entrevista, pero nadie del reparto abrió la boca. Sí, Entonces, pero ¿cuándo lo reconoció? ¿En qué año? ya no, ¿qué año? En el siglo XXI. Ah, bueno, pues entonces por eso te digo que ya Claro, había pero que que ya había Incluso otro ha ido a los entendimiento desfiles y todo eso. del tema. pero nadie, lo que te estoy diciendo es que nadie del reparto original, que se pasaron un montón de décadas juntos, Ujú. nadie abrió la boca. Y a mí Sí, no, Mira, no, Eduardo, no. muchas de las cosas que se han dicho de las relaciones que había entre ellos, mejores, peores, arriba, abajo, yo sinceramente no me las acabo de creer, porque si hay un mundo donde este tipo de cosas salten o se disparaten, es el mundo del cine o la televisión. Yo no sé qué es peor. mira, de Eh, Takei, de eso que acabas de decir, ahora las películas nuevas de Abrams, ujú, cuando pusieron que el personaje de Zulu sí, es era homosexual. homosexual y tenía un hijo, a una hija, a Takei le mosqueó porque Sí, él llegó, bueno, dicen que a él le molestó porque lo que él dijo fue, yo soy gay, pero mi personaje no tiene por qué. O sea, exactamente. yo soy Claro, gay, no mi Sí, personaje. exactamente. claro. Pero estamos hablando ya del siglo XXI. Yo lo que te voy es que, y además te digo, fue William Shatner el que escribió el libro sobre Leonard Nimoy. Y en el propio libro de Spock, en el propio libro de Spock, Nimoy habla bastante. Nimoy dice los pros y los contras de trabajar con William Shatner. O sea que yo lo que te voy es que Star Trek consiguió más allá de, o sea, lo de Star Trek va más allá de, Mm. es como el diálogo de DeForest Kelly cuando va a celebrar el cumpleaños con Kirk en esta película. Ese diálogo está reescrito, Sí, porque tú coges el guión original y el diálogo no es así. O sea, te lo digo porque el guión me lo he leído hoy otra vez. Y el diálogo no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque ellos ya, al ya. final se acabaron llevando muy bien. Que es lo mismo que, o sea, Nimoy fue tremendamente duro con Christy Alley. Tremendamente duro. ¿Pero en qué Eh, sentido fue En duro? el sentido de que era una recién llegada y encima iba a ser de Vulcano. Y él al final, el ser Vulcano, lo llevaba mucho más a rajatabla de lo que la gente se puede llegar a pensar. Y ella encima se vio rodeada de gente que se entendía sin hablarse. Porque en realidad lo que le Claro. pasaba al reparto de Star Trek es que se entendían sin hablarse. Y ella llegó y encima era como, Dios mío, ¿dónde me he metido? Que al final lo hace muy bien.
Sí. Pero No, yo personalmente creo que la Teniente Savick como personaje se gana un sitio en de la lo mejor. saga. Por eso te Y digo, en la tercera película, aunque ya no es Kirstie Alley la que la interpreta, también lo hace, la otra también lo hace muy la bien. otra tal, pero ya te das cuenta de que le quitan peso al personaje. La actriz tampoco es Kirstie Alley y no lo hace de la misma forma, No. y al final ya el personaje desaparece. Y a mí me da mucha pena porque fue uno de los personajes de los que más me gustó de esta película, como personaje nuevo que era. A Judy creo que no tanto. No, es que estoy pensando en lo que pasa en la tercera peli con Spock y el personaje y el personaje de ella. Sí, Ya. Pero por eso te digo, porque ya se lo querían quitar de encima. A lo sí. mejor si hubiera seguido interpretándolo la misma actriz, en este caso Kirstie Alley, a lo mejor hubiera tenido otra vida el personaje. Posiblemente, yo coincido, en ese aspecto coincido con Patricia, porque al final se acabaron, o sea, ella, aparte que ella, ella era fan de Star Trek antes de rodar, se acabaron entendiendo con ella, así como con la actriz que sale en la primera película no se consiguieron entender, Mm. porque en el mismo libro era una modelo hindú, que era una gran modelo, pero como actriz no funcionó, Sí, no funcionó. no acabaron encajando con ella. Con Christy Alley sí, ella acabó entendiendo, o sea, acabó entendiendo cómo era trabajar dentro de una película de Star Trek. Y sobre todo teniendo al lado a gente como la que tenía, porque evidentemente ella vio de chiquitita el capítulo Regato Montalbán y los había visto a Ujú. ellos. Y yo coincido con Patricio, yo creo que ahí muchas veces las decisiones entre la gente, el secretario de la gente, el secretario del De la director, gente, el no sí. sé qué, el memo, los memorándum y no sé qué, en ese trasiego siempre hay perjudicados, siempre hay víctimas colaterales, que pueden ser el actor, que puede ser el productor, que puede ser bueno, el productor no lo suele ser el director, suele ser el guionista, suele ser el actor y por supuesto es el público quien acaba pagando los platos rotos. Entonces, Mm. es como lo de Kobayashi Maru, eso fue una cosa que se les ocurrió ya, Gran eh, momento gran de. momento, que se les ocurrió casi, eso no estaba en los guiones. O sea, O sea, no había. Perdón, yo pregunto aquí como neófito de esta parte. ¿Nunca había salido lo del tema del Kobayashi Maru no, en la no, No, saga? en no, O la sea, la serie, en primera la vez que serie no. aparece es en esta sí, película, en La ira de sí, Khan. sí. Y de Que hecho además fue la que se ve sometida a la a la prueba es prueba del Kirstie Alley, Kobayashi Maru es es la la teniente Teniente Sabi. Sabi. Eso fue una idea, eso fue una forma de eh, equiparar a Kirk con Khan. O sea, Khan Vale. es intelectualmente más inteligente que Kirk, pero Kirk es muy ingenioso. O sea, es la famosa, además yo lo admito públicamente, Sí, a mí vale. lo del Kobayashi Maru siempre me marcó muchísimo porque en realidad yo estoy de acuerdo, o sea, yo no considero que Kirk hiciera algo malo. Hiciera Kirk, trampa. exactamente. Además, en la película lo dice, dice, no, si me dieron una recomendación, o sea, me felicitaron por lo que hice, por ser creativo. O sea, Sí. en la lógica vulcana, bueno, y el caso de Savi, que encima es vulcana romulana, todavía es peor, no sé qué es peor. Si es Spock o Savi. En el mundo lógico, lo que hizo Kirk está mal, pero en el mundo real, lo que hizo Kirk fue muy inteligente, porque en realidad tú tienes que pasar el test del Kobayashi Maru, pero Ujú, no te dicen cómo tienes que pasar el test del Kobayashi Maru. claro. Pero Y Hombre, espérate, porque porque lo que no te cuentan es cómo Kirk pasa el test. eso te lo en la, cuenta Abrams. Eso te Claro, lo... no, Abrams se lo sacó de la manga y lo que dice es que hizo y trampa. Sí, no lo cuenta no lo cuenta al final no, de La ira de no, no, Khan, o sea, No, cuando sí, no. precisamente le hacen lo mismo a Khan que lo hizo con el cuenta, a Kobayashi ver, Maru. O sea, da una cuando ya explicación. está todo perdido, parece que no hay tal, aparece el plan B y A ver, salva cuando los muebles. en la caverna, en la caverna que ha sido terraformada, que están Sí. todos viendo, que están además descansando, él cuenta que lo que hizo fue por la noche ir y cambiar el programa. Pero en realidad haces trampa, sí, no es que haces trampa, es una, vamos a ver, con Es la, una adaptación al medio, ¿no? exacta, no, pero es que en realidad hay una frase de que se puede traducir literalmente que le dice Spock a Kirk, dice, el problema de Khan es que piensa en dos dimensiones. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no tiene entrenamiento militar. Khan es muy inteligente, pero Khan no sigue un protocolo. Khan no sabe que de una nave a otra se puede utilizar un código para utilizar los escudos. Por eso piensa en dos dimensiones. Y Kirk piensa en Ujú. tres dimensiones. Y en realidad, en un campo de batalla, vamos a ver,
uno de los personajes que más adora la historiadora del capítulo donde sale Khan es Napoleón. Napoleón. Sí, Napoleón, lo nombran varias veces. pues a Napoleón se le ocurrió una cosa tan tonta que era en la antigua forma de combatir, si combatían en una forma que era en forma cuadrada, que era parecida al esquema al esquema romano, el punto más débil eran las esquinas. Las esquinas. ¿Qué se le ocurrió? Poner un cañón en cada esquina. O sea, la solución de tonta que es, porque de tonta que es fantástica. ¿Por qué? Porque el de enfrente, ya cuando atacaba, se encontraba no con un ejército muy bien organizado, sino con la artillería. Y estamos hablando de principios del siglo XIX, cuando la artillería todavía estaba en pañales. Porque además, o sea, Napoleón era un soldado de artillería. Y él lo que hizo fue aligerarle el peso a los cañones y ponerlos en las esquinas. Entonces ya no había problemas en los flancos, por lo tanto, así consiguieron lo que consiguieron. Entonces, en un campo de batalla tú tienes que ser tremendamente creativo, Claro. porque si no estás muerto. O sea, es como ¿qué hizo Alejandro con los carros falcados? Los carros con cuchillas. En la rueda. El carro llegaba, entonces se movía la línea, el carro entraba, se quedaba dentro y acababan con el que iba en el carro. ¿Cómo acabó con los elefantes? Con pinchos de acero. ¿Por cuál era el problema? Los caballos no aguantaban el olor de los elefantes. Era el tanque perfecto. Pues Alejandro los derrotó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que la parte de abajo, el punto del elefante era la planta del pie. O sea, eso es pensar en 3 dimensiones. Y yo creo que la comparación, de hecho, el guionista del capítulo lo llamaron para tratar de reconstruir, que él dio unas cuantas ideas. Pero el tema del Kobayashi Maru es, vamos a equiparar a una persona menos inteligente, pero más creativa. Sí. Y eso es lo que a mí me parece fantástico. Porque en el capítulo de Semilla Espacial los enfrentan a bofetones. Sí. Que tienen una pelea y tal ahí, en la que Kirk se busca un palitroque de tal, aparece que hay palitroque, Aquí está. y eso es lo que consigue, porque palito, a puño no puede con él. Este palito, que es el que acaba derrotando a Khan, que esta es la figura conmemorativa que sacaron de la serie original, que solamente sacaron 2. Diamond solamente sacó una figura de Spock y esta figura de Khan y Kirk. Y Kirk en la pelea. En la pelea. O sea, de todas maneras, en la película obvian el enfrentamiento físico. Sí. Y es un enfrentamiento más de... Aparte que creo que... De unir la flota. Sí. No, y creo que sabrán, ustedes dos sabrán que... también, sí, el Rayland y la nave Enterprise, que lo que le dieron a Ricardo Montalbán para preparar el personaje de Khan, a ver si saben qué novela, qué historia clásica. Muy bien. Lo voy a decir que tenemos que invitarla. Yo no lo sabía. Sí. Galletita. Sí. Quiero mi galletita. Hombre, no. A ver, mira, si no estuvieras tan lejos, te mandaba uno de estos, mira. A ver, acércalo más a la cámara, que no se te ve. Esto es la primera versión del comunicador que sacó Mego en el año 74. Es el comunicador, pero... O sea, es un walkie-talkie normal y corriente, pero con la forma del comunicador de Star Trek. Esto es lo más antiguo que tengo yo de Star Trek en mi colección. Qué bueno. Cosa que está un poco lejos para decir. A ver, sobre todo en la segunda película, sobre todo en la película de cine, la obsesión que tiene Khan de perseguir a Kirk es la obsesión de Hap. O sea, y además en ese aspecto, Ricardo Montalbán lo entendió perfectamente. O sea, es el comandante que está obsesionado por la ballena blanca es Kirk. Sí. Porque la ballena blanca es Kirk. Porque Kirk es la única persona que realmente ha sido capaz de derrotarlo. Entonces, sí, pero por eso, no porque Kirk, cuando lo deja en el planeta, cuando finaliza el capítulo de Semilla Espacial, que por eso dicen lo de Semilla Espacial, cuando Bones le dice a Kirk, sería bonito volver por aquí dentro de 100 años y ver que como esta semilla espacial que has dejado por aquí y tal, porque claro, desembarcan en el planeta a Khan con 72 de los que iban en el Bahía Botánica, y también a la teniente McGivers.
se Sí, queda con Khan, que se acaba, se en va con teoría Khan. se acaba casando, acaba siendo su mujer, es lo que comenta Khan. Y lo que yo veo, Eso no se claro, sabe. pero el único, como que no se sabe, o bueno, No, ¿qué? no, lo No, dice. ¿Nacen o no se casan? Ah. A lo mejor era concubina. Pero Sí, el único que sobrevive de todos esos tripulantes que dejaron en el planeta, aunque en ese momento el planeta estaba bien, luego tiene el problema que tiene el planeta, que lo cuentan en que la a los ira de Khan. seis Entonces meses estalla. se convierte en un planeta desértico y con o sea, se necesitaba una mayor capacidad de supervivencia para sobrevivir a las condiciones del planeta. El único que sobrevive de todos esos originales es Khan, porque evidentemente No, el resto de los tripulantes que lo acompañan son súper jóvenes. Sí, no, a ver, también Yo sobrevive entendí, uno de ellos, sí, hay alguno que sobrevive sí. uno de los originales. Sí, Joaquín. sí, Ah, Cambiaron vale. actor, exactamente. pero es Muy el bien. mismo personaje. El mismo personaje que además cuando Khan sale. Por cierto, antes de que sigamos arrancándonos, como se dice vulgarmente, por alegría, se nos ha olvidado decir lo que teníamos que decir, señor. A ver, por aquello de que estamos nosotros cada uno en nuestro sitio y hay un control técnico, por favor le Ajá. pido a la persona que lleva el control técnico que ponga la primera imagen seleccionada, que es una ilustración Ah, de Ignacio Fernández Castro, que nos la ha cedido para la ocasión, porque, bueno, Judith es más jovencita, pero Patricia y yo ya somos muy mayores. Somos de los que nos gusta tener todavía cosas físicas en la mano, sin ir más lejos, estoy rodeada de trastos y cositas como esta, y cositas como estas, y cositas como... láminas, Ah, póster, sí, sí, fotos, no, fotos para pegar en la carpeta. y una cosita que está por aquí, que es muy chula. Eh, y entonces hablé con Ignacio porque le pregunté si tenía algo de Star Trek, me dijo que sí, entonces nos ha cedido esa ilustración, que espero que estén viendo. Sí, Y la ahora que ilustración sí Patricio se explique está viendo en qué hay que Facebook. hacer para conseguirla, porque él es el que lo va a gestionar, porque yo ando un pelín lejos, ¿cómo va a poder Bueno, pues hacerlo? a Judy le mandaremos una, of Sí, course. por supuesto. No sé si la ves porque se está viendo en la pantalla de Facebook de la emisión que estamos haciendo en streaming de estos diálogos de cine para incorregibles. Pero esa lámina, pues a todos aquellos que participen hoy en el chat que tenemos abierto para que la gente que quiera nos mande sus preguntas o sus opiniones, pues todos los que participen hoy, si además nos dejan su dirección o un teléfono de contacto o algo, contactaremos con ellos para enviársela o para que pasen por la Fundación Cinemas Comics a recoger A su recogerla. lámina con la ilustración que estamos mostrando del Capitán Kirk en diferentes poses y con diferentes uniformes. Y con la nave Enterprise, que también es una cosa que mola mucho. Correcto, Es la, en medio de la lámina. por aquello de, a ver, todavía hay gente que le gusta poner cosas en la pared. Sí, Y bueno, y también es una forma de, marcadita, queda súper guapa. y además es una forma de reconocer el talento de Ignacio Fernández Castro. De Ignacio. Yo suelo recurrir a él normalmente cuando veo alguna lámina que me gusta, se lo digo cuando escribo alguna reseña en la fundación, en la Ujú. página web de la fundación. Y se lo planteé, me dijo que sí, me la mandó y bueno, hablé con la Genial. fundación, me dijo que sí, que no había problema Sí, en hacer reproducciones y bueno, es una vamos a forma hacer también un máximo. Sí. de reconocer, bueno, en cierta manera la lealtad o el compromiso de los que de una forma o de otra nos aguantan semana tras semana, ofreciendo algo más que un montón de conocimientos o un montón de datos, a veces conexos, como es el caso de Y a Judith, que veces suele ser bastante a inconexo. veces bastante inconexos que cuando hablamos nosotros. Pero no, lo único añadir que no solo a los que participen hoy en la charla les tomaremos los datos y les mandamos la lámina, sino que vamos a hacer, bueno, la primera y la segunda van a ser para Judy y para mí, of course. Tú ya la tienes, con lo Sí, yo ya la cual, tengo, no hay y problema. si no la tienes, te No, que mandamos otra. la tengo, no te preocupes. Vamos a hacer una tirada de 50 láminas Ujú. y bueno, todos aquellos que vean a posteriori la charla y quieran también recibir una lámina, pues le mandan un correo electrónico a la Fundación Cinemascomi o contacta con la Fundación a través de Facebook, a través del Facebook de Santa Cruz Cómico o a través de cualquiera de los medios que se puede contactar con la Fundación, solicitando la lámina y se la mandamos también.
Perfecto. Ahora, como vamos a empezar a poner más imágenes, y por aquello de mi obsesión por tratar de enseñar cosas que no se ven en Internet, que eso también es la principal obligación de la fundación. A ver, esto que ven aquí, por cierto, a ver si apagando, sin no, la luz No, se ve arriba bien, se ve bien. se ve bien. Bueno, pues En el final del universo. esta frase la utilicé hoy para una entrada en Instagram. Esto es un suplemento publicitario que se incluía dentro del periódico Variety. Esto salió la última semana del mes de mayo de 1982. Y así aparentemente parece como poquita cosa, pero si lo abres, te encuentras con esto. Qué guapo. Que además Ahí entiendan tienes fotos, tienes póster, claro, tienes imágenes. que de hecho este modelo es el que se acabó utilizando en el Reino Unido como póster de la película. Ah, En vale. el Reino Unido hacen los pósters de forma paisada. Y esto Ok. era la forma que tenían en Estados Unidos, en un periodo como el Variety, del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, de a nivel profesional, no a nivel de fan, de promocionar Sí, una película como Star Trek. Con lo que, a pesar de la reducción de presupuesto y a pesar de los dimes y diretes, Paramount se la jugó a la hora de promocionar una película como esta, porque con la primera tiró la casa por la ventana de otra forma, pero con esta, en teoría, tenía mucho menos presupuesto y fíjense lo que es hacer esto. O sea, en el Variety color, tenía, ¿no? sí, en color, y hay que hacer de estas monadas, el Variety tenía una tirada de 150.000 ejemplares. Sí, porque además quedaría insertado en el Variety, que es Es como un un periódico en un blanco y negro. periódico. La Y entonces verdad es que te encontrabas esto. Entonces, la siguiente imagen que pido por favor que pongan es el anuncio que salió a doble página en el Variety, donde se ve la recaudación de los 3 primeros días, que fue un escándalo, porque fue una película que se amortizó en un fin de semana. O sea, así como la otra le costó tirar de muchos recursos, entre ellos un merchandising bastante bueno, todo hay que decirlo, para la época, esta se amortizó en un fin de semana. Entonces, se ve además el símbolo, porque además ya es, digamos que en esta película se recurre a digamos que a los tics clásicos de la serie de televisión clásica. Que una de las pocas críticas que yo he leído sobre la película en nuestro país, que tiene razón, es que el problema con La ira de Khan es que así como la serie de televisión se proyectó en televisión española, la primera serie de ciencia ficción que vi en mi vida fue Star Trek, de la que tengo recuerdo. yo también. En los límites de la Yo de realidad la primera que tengo recuerdo es es también Star de Trek. En los límites de la realidad se puso Viaje a las estrellas, que era muy mal como y la de una pusieron al forma muy principio en secada. España. Sí, exactamente. Pero claro, se publicó, o sea, se emitió como se emitió. Y el problema fue que cuando se estrenó La ira de Khan en España, muy poca gente, yo solamente conocía a Khan porque lo había leído en un libro, Sí, pero yo no le ponía cara a Ricardo Montalbán como el malo. sí, 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 O sea, sí. yo la serie la vi la vi entera hace una década. Ah, Yo no puedo decir nada porque era demasiado pequeña. sí, sí, no, O no, sea, o no sea, había ni nacido. no había ni nacido, No, pero ¿tú sabes cuándo vi yo algunos capítulos de Star Trek en la tele? Y además en blanco y negro, sí. cuando iba con mis padres a la península a ver a la familia a Sevilla. Y lo veíamos lo ponían, no sé si era por la segunda Era cadena, en la segunda cadena, y era ¿cómo se llama? Con doblaje sudamericano. sudamericano, o doblaje de Sí, este que dicen castellano sí, sí, neutro, no sé qué. sí, sí, Y sí, sí. entonces el inicio era ese, ¿no? Viaje a las estrellas. O Sí, sea, sí, sí, era sí. como la titulaban aquí, y no era Star Trek, Mira, sino Viaje a las estrellas. Patricio, a mí me llegó Star Trek cuando ya estaba acabando, o sea, el tema de Némesis Claro, Mi claro. madre. Sí. O sea, ya en habían el todas las películas instituto. Claro, es que en Canarias no hubo, de la tripulación clásica. claro, es que en Canarias no hubo autonómica, porque yo vi la nueva generación completa en Telemadrid, porque Claro. Telemadrid no emitió la serie clásica que se había emitido TV3, Canal Nou, el Canal Vasco, la televisión gallega, pues Telemadrid fue de las últimas autonómicas en Península en arrancar, y Telemadrid arrancó, y una de las cosas con las que arrancó fue la nueva generación. Pero yo creo que todas las cadenas autonómicas que en ese momento existían en la península, a través de la Forta,
emitían, porque por ejemplo el Pérez en Cataluña también la veía a través de Sí, TV3 sí, sí. y gente TV3 en otras. empezó, TV3 sí que Aquellas emitió la... comunidades autónomas que tenían televisión autonómica a través de la Forta emitieron Star Trek La Nueva Generación y luego empezaron a recuperar la clásica y todo eso. Sí, lo que pasa es que en otros sitios no se vio, entonces eso sí que digamos que puede ser un pequeño hándicap, pero en realidad te da igual porque la película está muy bien construida. La película Ujú. empieza con el Kobayashi Maru, continúa con el hecho de ver una cosa que coincido con lo que tú dijiste y con lo que también dijo Judith. La primera película es muy artificial, no tiene nada que ver con la cotidianidad que existe en la Sí, serie de no se televisión. parecía con la serie. A mí me Claro. recordaba a 2001, una Odisea del Sí, espacio, fíjate. sí, Se me parecía más a ese tipo de ciencia sí, ficción sí, que a la que de verdad siempre había sido Star Trek. claro. Y en cambio en Se lo esta tomaron serie, muy en serio, tenían mucho dinero. sí. Claro, a lo mejor fue por eso, sí. Hombre, Paramount, vuelvo, repito, Paramount no dejaba de ser una de las compañías y tenía a Gulf más Western Company, que era una empresa enorme detrás. Y después del éxito de la Guerra de las Galaxias, ellos tuvieron asumido, Universal lo intentó con Galáctica, Ujú. con Bar Rogers y con Galáctica. Lo que pasa que en televisión. Y cuando Paramount se planteó hacer las historias y también Roddenberry, digamos que a Roddenberry lo habían ninguneado mucho y él presionó y se juntó con lo que se juntó y Ya. evidentemente era el momento propicio, pero en realidad era una película que le faltaba eso. Además le faltaba, es una película, yo la tuve que revisar hace unos años y lo que le falta a la primera es lo que tiene la segunda, o sea, los diálogos que hay, la complicidad que hay entre ellos. Sí, Cuando Kirk entra después del Kobayashi Maru, que Bond le dice: "¿Qué te parece mi actuación?". Le dice: "Mira, yo no soy un crítico de arte, o sea, un Mm. crítico de teatro". Ese tipo de cosas en la primera película no salen prácticamente. ¿Cuándo la vieron por última vez? ¿cuál? Terminé ¿La de La de verla pirata? Cannes, hace 4 horas. Ah, hace vale, 4 horas. o sea que la acabas de Y ver. en No, ese momento, ¿la vieron doblada No, en o en versión español? original. Yo la he visto en versión Vale. ¿Y yo original. tú, también. Patricio? No, yo la última vez que la vi fue el año pasado, que me hice un maratón y me vi todas las pelis Pero se la y vieron ahí original. sí, sí, en versión Vale. original también la vi. Yo la acabo de ver doblada, o sea, la estaba repasando y tal, y me ha hecho mucha gracia de que el doblaje, en el momento del Kobayashi Maru, cuando están explicando, llegan y dicen eso de vienen naves y dicen Klingon. Es Klingon en vez buenísimo. de Klingon. De No, Klingon. no estaba la cosa, los dobladores no No, no está. No, además es que, a ver, estas cosas. son eh, esos momentitos que llega y dice, ¿qué acaba de decir? Klingon. sí. ¿Cómo? No, Klingon. de hecho, porque la frase viene cuando Savick le pregunta a Kirk, le dice: "¿Qué tal?". Dice: "Póngase a rezar porque los Klingons no hacen prisioneros". No, son prisioneros, es verdad. Exactamente así de simple. Las siguientes imágenes que tendrían que ver bueno, la siguiente imagen que escaneé para que viesen es la parte de atrás del programa que salía en el Variety. Las Ujú. siguientes Con imágenes que todos los con todo actores el casting. que interpretaron, sí, todo el casting. Las siguientes 2 imágenes son el programa ¿Te sabes, japonés. ¿Te sabes la anécdota de los trajes? ¿Cuál de ellas? Porque, fue un pro tuvieron que Mm, darle 20.000 vueltas, que sí, que no, que funciona, que no No funciona, había, que no. no había presupuesto para nuevos vestuarios y dicen que los tiñeron, los de la primera película. Sí, sí, hicieron cosas así, sí. O sea, tuvieron que de hecho, una de las críticas que hace William Shatner y el propio Nimoy es que, tuvieron que improvisar demasiado con algunas cosas, pero en realidad Pero como que los tiñeron, porque en realidad Eran blancos, lo- ¿verdad? En la primera eran película. blancos. sí, no eran No, así pero como si fueran una Porque, chaqueta. no, eh, ¿Te acuerdas no, no, no. parte de las historias sí están reutilizadas. No mm, Ah, sé, vale. no sé hasta qué punto, pero en realidad, vamos a ver, es que es precisamente ese espíritu de vamos a reciclar, vamos a utilizar, vamos a coger De del la segunda despacho película, de no ¿no? sé quién, vamos a meterlo, es lo que realmente hace que la película sea como la serie original. Mm, O sea, este es la portada del programa japonés, que es precioso, son ujú. 20 páginas.
Yo he escaneado la portada y la parte interior para que vean que realmente es el programa japonés, que está en Japón, en un perfectísimo japonés, que yo desgraciadamente no entiendo. Y el resto, el resto de las imágenes que he escaneado, upa, Eso fue el micrófono de Judy, creo que rozó con el pelo y sí, se ha oído como si hubiera un sí, estropajo, como sí. si hubiera entrado un estropajo en la sala. Y bueno, después de que vean las imágenes de las dos imágenes del programa japonés, van a ver 4 imágenes de esto, que es el fotocromo serbio o yugoslavo, para entendernos, de cuando se estrenó Ujú. la película en Yugoslavia. Mira que te gusta Sí, Sardar y buscas tu Sí, cosas súper colección. sí. raras, No, un tío. O momento, sea, un momento, un momento. No, a mí me Judith, encantaría Judith, conseguir las españolas, esto, no, las pero españolas ya las tengo. o cualquiera. No, no, Judith, eso tienes la esto no serbia. tiene tanto que ver con eso, sino con comentarios que he tenido que aguantar durante mucho tiempo de qué fácil es hacer su trabajo porque encuentras las cosas en internet. No, 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 ni de coña. no, señor. eso no lo has conseguido Qué tú por va. No, no, internet. señor. Esto, además, como responsable del área de cine de la fundación, mi obligación es buscar este tipo de cosas y yo estoy trabajando para que todo esto acabe en los fondos de la fundación, aunque sea a nivel digital. Porque si Muy alguien Por bien. quiere hacer... cierto, ya que estáis viendo las imágenes que están colgando ahora, Sí, Sí. Khan con ese pechito palomo. sí. En ¿Saben que en la película. eso fue parte del traje de él en la segunda película? Fue parte de Sí, idea del propio Ricardo Montalbán. O pero sea, Ah, espera, escuchen. o sea que él tiene delito. En el capítulo también, mientras todos los demás sí, van con sí, los sí. suéteres aquellos de manga Si no, larga él va, y cuello redondo, él va mostrando No, abdominales y va él mostrando. ya venía envuelto Sí, sí, en una malla de estas como la de las frutas, sí. pero sí, 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 dorada. sí, sí, Era sí, la sí, No, sí, fruta sí. una dorada prohibida. y una roja intensa que llevaba No, también. no, Vamos no, a pero ver. es que lo estaba repasando ahora, Sí, sí. y es No, yo es divertidísimo que he ver cogido las la dos cara fotos. de la Cogí otra, así la toda, foto de eso fue una colección de postales que sacaron, que está, cuando el 40 aniversario, una de las imágenes más icónicas es esa que es realmente es una chaqueta hindú. Lo que pasa que lo que no se puso fue la camisa blanca la camisa de seda que va por Que va debajo. por O dentro. sea, Sí. eso es No, no, no. Yo lo que te estoy diciendo es cuando lo encuentran en la cámara. sí, en la cámara va con una malla dorada, La malla sí, dorada. pero, la chaqueta amarilla que sale Pero todo, todo. en la foto que yo escaneé, que debe estar saliendo, si no ha salido, Pero tú debe estar tenías que haber Sí, saliendo. sí, escaneado la cara de la chavala, Ah, sí, sí, que se queda así como, ¡ay! sí. Claro, porque es ¡Ay, que pero qué es Ricardo, esto! o sea, él como hindú que era, como, teóricamente era hindú, él tenía que haber salido sí, con estaba el traje, representando. lleva ese traje, lo digo porque eso es El el traje rímel de hindú, gala. el rímel hindú lo llevaba. Sí, y tenía que Sí, llevar una camisa blanca, una camisa de seda y después esa por chaqueta. Y debajo. Ricardo Montalbán dijo que no, que quería llevar solamente la chaqueta. Claro. Y Y entonces esa todo el gracia. mundo, Iba presumiendo de superioridad genética. O sea, exactamente. Entonces, y claro, claro. como, a ver, en condiciones normales le hubiesen dicho que no, pero como Star Trek se emitía, además, Star Trek no era una serie que se emitiera en un horario de máxima audiencia. Star Trek la CBS la rinconó y entonces se permitían esas cosas. Y ya en la segunda, Y digamos, no echaron de menos ese Sí, sí, eso era sacando sí. para poder coger más así. fuerza. No, No, y de hecho, estaba sacando el fuá, Pero fuá. y sí, de sí. hecho, es que también hay que entender que es que Ricardo Montalbán, cuando llegó, tenía un físico muy privilegiado para el resto. O sea, No, fue un no, actor que estaba cuadradillo el tío, no, ¿eh? no, estaba muy fuerte. De hecho, la pelea de ellos no iba a estar doblada, que está doblada y se ve en el capítulo. Pero Ujú. según cuenta el propio Nimoy, lo rodaron en principio ellos y creo que a Montalbán se le escapó un buen viaje a Shatner. Le dio, ¿no? Sí, entonces decidieron como que no, porque Shatner no es que estuviera mal físicamente, pero Shatner es más pequeñito y sobre todo no tan Hombre, fuerte. Shatner, como le decían a Star-Lord, te falta un bocadillo para ponerte gorro. Sí, Claro. pero en el caso de Montalbán, digamos que él trató de reivindicar una serie de cosas porque digamos que tuvo la oportunidad de hacerlo. Y en la segunda película es todavía más extremo. De hecho, es Sí. curioso, Montalbán dice que el problema de su personaje fue que la película se empezó a rodar con él,
cuando está en la nave, y no tenía nadie enfrente. Y de hecho, el diálogo lo estaba teniendo con una chica. Ajá. Y entonces él se tuvo que imaginar, y al final el que fue a ver el rodaje fue William Shatner. Y entonces, aunque no hablaba, él lo veía, y entonces se lo imaginaba, y entonces se imaginaba el diálogo, porque lo de la pantalla eso está hecho a posteriori, o sea, ellos no se Claro, llegan a ver en realidad. claro. No, en la en la serie de televisión sí, pero en la película prácticamente no coinciden en el mismo set. Es todo a posteriori. Pero la realidad es esa, la realidad es que los actores siempre tratan de eh, ir quitando, poniendo, añadiendo, de forma que, vamos a ver, ellos viven de su imagen. Y Ujú. evidentemente mucha gente se vio representada en Ricardo Montalbán en Star Trek y en La ira de Khan. Ya en el Ujú. año 82 ya había más actores latinos, pero todavía seguían siendo muy pocos. Ahora hay Sí, sí, legión. sí, O sea, Montalbán sí. es de los primeros que abrió las De los puertas. primeros que sí. Ahora ya hay todos los que quieras, pero en ese Mm. momento, y ya en el 82, Montalbán era una persona bastante más mayorcita, ya tenía 62 años. Pero cuando hizo Star Trek, no, cuando hizo Star Trek no era tan jovencito, pero ¿Qué, qué os pareció que cogieran a Benedict Cumberbatch para el remake? maravillosa elección. Una maravillosa elección porque además me Yo parece, me sigo quedando con Ricardo Hombre, pero Montalbán. estamos A mí me gusta hablando del más tema de un actor latino. ¿Por qué no sí. volver a coger un actor latino? claro. Sí, no, Eh, ahí. ahí yo creo que yo mira, sinceramente, creo que lo intentaron. Lo que pasa que Pero Antonio Banderas estaba ya cascorrión. sí, por No, pero ejemplo, ahí, si te das cuenta en la película de Abrams, donde sale Cumberbatch como Khan, no sale ningún otro más de los miembros no. genéticamente superiores de la A tripulación ver, de Khan. El es único que que sale es Cumberbatch. es Khan, o sea, yo creo que también es una cuestión, se lo vas ofreciendo y digamos que también pasa una cosa, otra de las virtudes que tiene la serie clásica de Star Trek es darle pábulo, darle representación a gente de muchas, vamos a decir, de muchas razas y de muchas etnias, cosa que, aunque fuera figurado el hecho, el caso el caso es el de Chekhov, pero bueno, el caso de Zulu, que no deja de ser asiático, el caso de Mm, Nichelle Nichols, el caso de Uhura, que es afroamericana. No nos engañemos, la ley de derechos civiles se aprobó 2 años antes de que se empezara a emitir Star Trek, pero a ujú. nivel práctico, en el año 67 la Guardia Nacional tuvo que ir a una universidad para que 7 estudiantes entraran en la universidad. 3 años Sí, después de que la ley la aprobara la administración Johnson. sí, sí. Entonces, Ricardo Montalbán, aunque hacía de hindú, no dejaba de ser un actor latino. Digamos que cuando hizo la película Abraham, ya un actor latino no tiene que reivindicar ser latino. O sea, da igual. Mm, A ver, yo cuando estuve en San Diego, yo conocí a un grupo de chicos y chicas que eran mexicanos, que hablaban y tenían amigos americanos, y era muy divertido porque tú los ibas hablando entre ellos en castellano y con los amigos en inglés, y tenían un inglés perfecto y un castellano perfecto. Pero qué da igual, bueno. son niños nacidos en Estados Unidos con familias que le han enseñado su lengua materna, pero ellos se crían en institutos americanos y sus amigos no saben castellano, hablan en inglés. O sea, no tienen que reivindicar más allá de que son latinos, todo el mundo sabe que son latinos y bueno, también tan contentos que estamos. En los años 60, cuando se hizo el capítulo de Khan, sí era reivindicativo. Y yo entiendo Ujú. que Tío, Montalbán, yo voy a meter la gamba aquí, pero es que me estás diciendo eso y estoy pensando algo que como lo diga, dilo. ¿cómo es que los negros tienen que siempre reivindicarse? No, hombre, en esa Mm, época yo creo que sí, sí, en esa que época sí era. tenían que No, reivindicarse. actualmente me refiero. Hombre, Mm, joder, actualmente no viste lo que pasó con lo del que después surgió lo del Black Lives Matter este y tal, Fundamentalmente, después de que le pisaron el cuello a este hombre y lo dejaron sin aliento. Ya, ya. a Pero ver, vamos, O sea, que deberían de yo, estar súper asentado lo que es la presencia en el cine americano y no, en no, el cine sí. Ahora una cosa, y en la televisión. en el cine televisión sí, donde siguen sin estar realmente asentados en la sociedad civil en la norteamericana. sociedad. Ese es el Yo el otro problema. día, yo el otro día oí un dato que es bastante esclarecedor, que decía que en Estados Unidos la edad media de esperanza de vida era tanta, y sin embargo la de la comunidad afroamericana en Estados Unidos Sigue siendo era mucho más baja, 4 años por debajo. por debajo.
O sea, o sea, la vida media, ¿no? de esperanza de vida de las personas en Estados Unidos, los afroamericanos tienen una esperanza de vida 4 años menos que que la los de, caucásicos. porque hay mucha más mortandad Mm. entre las edades más jóvenes que los más mayores. Mm. Y Es eso así, es así. Entonces, eso es así. yo creo que todavía, todavía no, o sea, sí hay muchas cosas conseguidas, pero no está todo conseguido. Y por eso quizás se deben seguir reivindicando, como dice Eduardo, no en el mundo del cine o de la televisión, donde a lo mejor ya está más asentada No, eso está mucho esa más asentado. igualación de la. Pero Pero en la vamos. sociedad civil, Pero bueno, también están las mujeres peleando porque se consiga que se les pague lo mismo. El otro día veía lo del tema de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos, que todavía lo están peleando para que se equipare salarialmente a los hombres y a las mujeres. O sea que sí, o si sea, vamos por ahí en otros temas como reivindicaciones, el. Claro, desgraciadamente, ahí hay hay que seguir reivindicando muchas todas cosas. o sea, no nos vamos a cansar. Yo creo que en realidad la historia, yo creo que Star Trek significa precisamente eso. O sea, Star Trek fue una serie que reivindicó muchas cosas que no se reivindicaban en su momento. Y yo creo que la mayor virtud de la segunda película es volver a, digamos que casi obligó a mucha gente a revisar la serie clásica. Y eso yo creo que es la mayor virtud, independientemente de los problemas que tuvieron con Roddenberry, independientemente de que tuvieron que cambiar, suavizar el final porque un personaje principal muere y Nicolas Meyer no estaba de acuerdo. Nicolas Meyer Sí. pensaba que se murió y de hecho hubiese sido incluso mucho más heroico. O mucho más, no sé cómo, creo que heroico es la palabra. Yo Sí. creo que la segunda película demuestra, bajo mi punto de vista, dos cosas. Primero, que la idea original era muy buena y la sigue siendo. Y segundo, que el trasvase de televisión a cine se puede hacer de una forma muy buena, muy coherente. Y sobre todo, sin importar el paso del tiempo. Yo creo que precisamente el paso del tiempo es lo que hace a esta película tan grande. Porque tú los ves mayores, no son no solo porque ya es capitán y Kirk es almirante, sino porque en realidad ellos ya tenían los años que tenían, habían pasado 20 años de la serie original prácticamente, y en realidad les viene muy bien. Yo creo que esta es una película que nos obligó a muchos además a investigar más, a buscar, a trastear, a meternos en enciclopedias, en revistas, leernos revistas, bueno, el Starlog, que no deja de ser el fanzine del club de fan de Estados Unidos, de Star Trek, convertido en revista seria. Y yo creo que eso Sí. es lo que hace, yo creo que es lo que hace, lo que explica el que hayamos pasado este tiempo, explica que haya estado buscando lo que ha estado buscando, que haya estado escaneando, que espero que hayan visto todas las imágenes, que al final son 11 imágenes, Sí. incluyendo esta imagen que me parece una imagen preciosa, que es una imagen de Ujú. fuera de rodaje del actor que hizo del hijo de Del hijo Kirk de Kirk, y de Kirstie de la Alley, teniente, ¿sabes? de la teniente Savick. Y además es una película digna de recuperar, porque se ve, yo digo, la he vuelto a ver hoy y se te va en nada, porque se te va en nada. Y además tiene muchísimos diálogos, muchísimos chistes privados, pero en sí, aunque no tengas mucha idea de la historia, te lo pasas muy bien. Es de esas películas que de verdad merece la pena pasarte las 2 horas que has visto. Entonces, y bueno, hemos tratado incluso de añadir nuestro pequeño granito de arena al universo de Star Trek con la ilustración de Ignacio. Sí. Y bueno, yo creo que ha quedado sobradamente claro que cada cual puede tener su opinión, aquí cada cual puede decir lo que piensa, que yo creo que es lo más importante de esta historia. Y dicho todo esto, lo mismo de siempre, o sea, si tienen la oportunidad, véanse. El capítulo se puede ver, el capítulo está en una plataforma, la serie clásica está en una plataforma, las películas no, pero el capítulo clásico, el capítulo está y después sé que en España se puede ver también, se pueden ver las películas. Véanse el El capítulo universal. capítulo, el El capítulo, capítulo sigue en una plataforma, está pendiente de, creo que
creo que en España seguirá en la plataforma en la que está, Sí. y está pendiente de que en Estados Unidos o ya lo han cambiado a la plataforma de Paramount. No, en Paramount ya, por ejemplo, Paramount, donde yo vivo, ya existe y ya tienes Pero en no, principio todo. comentarle a la gente que es el capítulo número 20, es el 22 de la primera 23. temporada de la... 23, 23 espérate. de la primera temporada. Yo lo encontré, depende de quién te lo organice, porque resulta, y por eso Es el Claro, capítulo es que 22. es el el 22 capítulo 23 si incluyes el El piloto piloto, con es el lo que te iba a Capitán decir, Pike. si cuentas correcto. el piloto. Y O se sea, se emitió. grabó antes que el ¿Ves, otro, y tío? Yo entonces por eso, por hago mis fecha, deberes. Sí. yo lo No, no, encontré como capítulo 22 de la primera temporada, fíjate. sí, Por sí, eso te lo pero digo, porque porque no se contó el piloto. en que es estas lo que tú guías dices. no te cuentan el piloto, porque más el Ok. piloto después, en cierta manera, no lo olvidaron, es como el capítulo 00. Y se Sí. emitió en Estados Unidos el 16 de febrero de 1967. Mm. Y la Mira, fecha estelar, curioso, salió un DVD hace tiempo, no sé si es DVD o Blu-ray, que te cogía y te recopilaba los mejores capítulos, los sí, capítulos que más le gustaban a los fans. ujú, Creo Sí, que lo eso puedes conseguir por ahí, sí, y y uno de está, ellos es este. es es este, este. sí, Pero este mira, es. y una cosa que no hemos comentado, ¿qué les parece o sea, no sé si es un fallo de récord o si se explica de alguna manera o si es una Chekhov, incongruencia, el ya, hecho de que sea Chekhov el que exactamente, descubre No, sí, que es Bahía Botánica y sí. que luego Khan le dice que se no, acuerda mira, de él. yo te lo voy a explicar. Yo te Muy lo voy a bien, explicar. gracias. Venga, Chekhov explique. es un tío que lee mucho informe. El chico está ahí todo el día. Sí, Cuando tiene un ratito libre, coge la tablet y se lee un informe. es la Vale. exactamente, es la Y, explicación. Pero es que Khan es un Khan dice tío, que lo reconoce. Sí, claro, porque Khan es que es tan educado y es tan superior que te reconoce sin conocerte. sí, ¿En serio? sí. No, lo de Chekhov, el propio actor lo comentó, que el personaje Un era gambazo. de los que cuando llegó a la nave se lo leyó todo. Pero lo que Vale, no es coherente es que Khan lo reconozca. Eso es lo que claro. desgraciadamente no es Es que coherente. ahí resbalaron un poco, A por eso te Khan le digo, pasa lo que le pasa a mucha porque gente que va caminando por la calle y ante la duda te saluda. Hola. en la, Lo que pasa es que el en problema la de esta tripulación película original no estaban, ¿no? no, Ni Chekhov ni Zulu. entran en la segunda. Entran en la segunda temporada En de la la serie segunda original. temporada. Mm. El problema que tiene ese diálogo Supuestamente es, Chekhov era el chico guapo que entraba en la sí, segunda temporada. son cinco guiones y un guión teóricamente un borrador original escrito en 12 días y que al final lo que sí es cierto es que gente que supiera de Star Trek no había. O sea, el que sabía de Star Trek era Roddenberry y los propios actores. Pero Oye, todos los que se apuntaron después llegaron después, pero realmente el Claro. universo no se lo conocían. Y a mí también me claro. da la sensación de que Y puede, una cosita. dime, El capitán, el personaje que va con él, no sí, sé si os habéis dado cuenta. Con Chekhov me refiero. sí, ¿No suena? De Star Trek Nueva Generación. sí, bueno, después van, sí, claro, van saltando. A ver, Paramount Claro, él luego va tirando, aparece tiene un capítulo con el Capitán Picard. sí, claro. Qué Pero bueno. que el tema es el tema es que eh, quien se conocía realmente, además es que es lo mismo de siempre, o sea, puede que alguien hiciera un comentario, pero o nadie le hizo caso. Tampoco había, a ver, tampoco había tiempo para rodar la toma muchas veces. O sea, es que esta película está hecha con un presupuesto muy justo, con muy poco Sí, sí. tiempo y con un problema añadido. Que además Nicolas Meyer lo comenta en el libro de William Shatner. George Lucas tuvo un año para montar la Guerra de las Galaxias. Ujú. Él malamente tuvo 3 meses. Ya. Entonces, claro, estas cosas se solucionan con margen de tiempo que no había. Porque además yo Pero creo que Paramount la dijo, película está muy bien conseguida de todas la maneras. película, pero porque la película mantiene el espíritu original porque los actores Sí. sabían lo que estaban trabajando, porque no les importaba trabajar con vestuario reciclado o Ujú. con... A ver, solamente hay un puente de mando.
O sea, el puente de la Enterprise, es el mismo Es es el el puente mismo de y la lo Reliant. intercambian. Lo que pasa es que le quitan, le ponen no sé qué, le ponen no sé cuánto, quitan 4 sillas, ponen no sé qué y al final es lo mismo. O sea, Pero es y que eso es tiene lo que pasaba. Que tiene un detalles muy hijo, buenos. pone un hijo. Claro. No, Esas cosas pasan. y tiene detallitos muy buenos. O sea, lo de los bichitos esos que les pone por los oídos Khan para dominarlos y tal A igual. ver, Esos son elementos. Esos son elementos. mira, Eso es lo que no es había. maravillosamente asqueroso, pero es maravilloso esa mira, parte. en esta Pero revista, eso es lo que no había en la primera película, que sí hay en sí, en la esta. segunda. En este número especial de Cine Fantastic, que es genial porque además tiene la mitad está dedicado a Star Trek, la otra mitad a Blade Runner, te Ah. explican cómo rodaron eso y aunque la gente no lo sepa, eran unas orejas enormes. Sí, sí, Eran sí, sí, sí. unas Sí, Con orejas, a ver, el pero el sí, con bichito de el los enormes enlace animatronics. se notan todo ya. para poder hacerlo. Y además, una de las cosas que, y con eso ya termino para no pasarnos mucho Del tiempo, sí. del tiempo, que es una reseña que se le ha publicado en una revista que esto sí que tampoco creo que les suene, que se llamaba Cine Informe, era Revista Cinematográfica Española, que era una revista, era una especie de versión española del Variety, que tenía una sección de películas extranjeras presentadas en su país de origen y hablan precisamente en la misma reseña, hablan de Estete, de Star Trek, ponen cosas tan curiosas como a mí esto me dejó pero realmente sorprendido. El que escribe dice textualmente, dice, aquí se reivindica Nicholas Meyer en unión con Jack Soward y Harvey Bennett, han conformado una interesante trama en la que a los ojos del espectador será mucho más amena y entretenida gracias a los soberbios efectos especiales en los que cada vez se esmeran más los técnicos de cine. La industria Light and Magic de George Lucas es una compañía ya veterana en estas lides que consiguen unos efectos visuales y de animación que casi rozan la perfección. O sea, tú fíjate, para hacer una película de ciencia ficción en el año 82, y esto no está pensado para un lector, está pensado para un exhibidor cinematográfico. Ya, 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 ya. Pero claro, es que en realidad esa era una de las cosas que más sorprendió, porque claro, Leigh Lamy ya estaba haciendo cosas realmente sorprendentes, como todavía trabajan con maquetas, porque aquí había cosas digitales. El proyecto Génesis es todo digital, pero la guerra, digamos que la batalla entre las dos naves de la Federación sigue siendo una batalla hecha con naves de Bueno, pero plástico. era parte del equipo de Lucas. Sí, sí, no, no. Y aparte, Lucas tampoco ha disimulado que le gusta la Guerra de las Galaxias, o sea, que le gusta Star Trek. Me refiero, ellos se implicaron Claro. mucho porque en cierta manera, vamos a ver, Star Trek estaba antes que ellos. Pero que Creo que en aquel momento, mientras se estaba rodando, ¿cuál? ¿Retorno al el Jedi? Retorno del Jedi, El sí. retorno del Jedi. El Imperio Contraataca se Es estrenó que yo soy de en el otra época, yo 81, tengo ¿no? que decir el Retorno del Jedi. Sí, bueno, El o Jedi. Jedi, como Ahora es quieras. Jedi, Yo digo pero yo Jedi. de Sí. chiquitita era Jedi, entonces Ah, Que no, Jedi, no, y de Jedi, hecho, yo tengo el Jedi de lío. toda la vida. De lo toda que la vida, Jedi. comentamos antes, que la ira de Khan se iba a llamar La venganza de Khan, The Revenge of Khan, y entonces Meyer dijo, mira, que George Lucas está rodando la The Revenge of the Jedi y no le va a hacer ninguna gracia. Y entonces fue cuando le cambiaron el título. Mm. Pero Creo que habían 3 equipos y se iban rodando. Uno estaba con Star Wars, otro con Star Trek. sí, sí, de hecho fue cuando la empresa se diversificó mucho. Primero John Distra se fue y se puso a trabajar con Universal para hacer Galáctica. Y parte de Buck Rogers, y después ya fue cuando la compañía empezó a diversificarse, entonces Paramount, pues, ni corta ni perezosa, habló con Lucasfilm y Lucasfilm dijo que sí, que no había ningún problema. En un momento donde Lucasfilm no es que trabajase en exclusiva para Fox, pero en realidad, bueno, la Guerra de las Galaxias, aunque era propiedad de Lucas, pero se distribuía exclusivamente a través de 20th Century Fox. Ujú. Pero bueno, ahí no tuvieron ningún problema. En eso, evidentemente, la película gana muchísimo, pero si te olvidas de esas historias, que ya las habíamos visto en la Guerra de las Galaxias, o sea, cuando Raylian pierde uno de sus motores por un torpedo de protones, es exactamente las mismas explosiones de la Guerra de las Galaxias. O sea, no están Mm. inventando nada nuevo. Sí, no, en ese momento. Pero en realidad lo estás viendo en otra película que no es la Guerra de las Galaxias. No, no, Y la transformación del planeta es es precioso, o sea, de los momentos más bonitos que puedes ver. Pero sí. el Toda la espíritu, película. Y eh, el final es. a ver, A mí muchas veces me han dicho, no, es demasiado sensiblero, es demasiado lacrimógeno, es demasiado tal. no, A mí me encanta el final. O sea, de no lo voy a hecho, destripar por si O alguien no lo mire ha una visto cosa, y la quiere ver. una incongruencia que me extraña que Judy no lo haya dicho, A son las ver. lágrimas de Savick al final. Los vulcanos no lloran.
Pero es Bueno, que yo pero siempre he tendrán lágrimas, pensado ¿no? que Savick no era No, ella completamente no, vulcana. es medio romulana. No. Es O sea, medio pero los romulana. romulanos todavía Los son romulanos peores sí que los lloran. Sí, vulcanos. pero, ¿Ah, sí? pero el Vale, tema, perdón. pero el tema no, el tema es que las lágrimas de Christy Alley son reales porque para ella estaba muriendo Spock. O sea, Sí, no sí, era no, la no. única que estaba llorando a Ya, poco ya, tendido. ya destripaste el final. No, a ver, tengo que decirlo porque ya está más que comentado. O sea, en Joder. realidad las lágrimas de ella, que no las quitan, en realidad el William Shatner y Nicolas Meyer comentaron que el día que se rodó, se acabaron con los clines o sea, hubo crisis de clines en el set, porque No, hasta no, es los que es muy técnicos buena, muy buena. Sí. lo pasaron muy mal, porque quieras que no, muchos de ellos se habían criado con la serie, entonces, en teoría es una incongruencia que Savick llore, pero nadie, ni siquiera Michael Eisner, que criticó un fondo que hizo la ILM que decía que yo estaba mal, que en realidad estaba mal, que hubo que rectificarlo, nadie dijo nada, porque en realidad era como, porra, es Spock, ¿qué más da que una vulcana? Además se supone que cuando los vulcanos se relacionan mucho con los seres humanos, acaban cogiendo malos hábitos, Malas costumbres. malas costumbres. Por eso sabes que cada X tiempo tienen que volver a vulcano como para reciclarse, como para volver a ser más vulcano. Entonces, Correcto. en eso es algo que además Meyer supo mantener, o sea, mantuvo en cierta manera el secreto, que no era tal secreto porque estaba en el guión, pero en el momento en sí, todo el momento de la muerte y el momento del entierro, el momento que es muy de eso es un tipo barco, o sea, eso es muy de, porque Nicolas Meyer lo que quería Sí, rodar además le tocan el Amazing Grace. exactamente, él quería rodar, en cierta manera, el enfrentamiento entre dos marinos, Hmm. entre el capitán Ahab y otro marino, que podía ser, yo qué sé, por aquello de coger el almirante Nelson, por la comparación de que Kirk era Hombre, date almirante cuenta una también. cosa, y es que Roddenberry era muy fan de Horacio Hornblower. Sí, Es exactamente. verdad. No, Roddenberry y Meyer, los dos. O sea, que realmente una de las razones por las cuales Meyer sí fue capaz de entender el universo de Star Trek fue porque conocía Meyer se preocupó de conocer los referentes también porque habló con Nimoy, habló con Shatner, ellos llegaron a tener muy buena relación con Roddenberry, una relación bastante estrecha en el momento que estaban rodando y a posteriori, entonces él lo entendió. Pero que todo eso es muy emocional y entonces hay cosas como que no se cortan. Señores, nos hemos pasado más de 10 minutos del Sí, nos horario hemos pasado previsto un y no es ratito. cuestión. Dicho todo esto, Judith, un placer. Y Muchas además me gracias por alegro que, invitarme. Gracias, Judy, por por estar favor, aquí. gracias a Patricio por seguir aguantando, gracias al Aquí control seguimos. por aguantarnos 15 minutos más de lo que tenía que ser. Y nos vemos dentro Recomendarles a de todos los fans, antes de acabar, que vean, a todos los que nos están viendo, que que vean la vean Star Trek Star 2, La Trek ira de 2, Khan, La ira de Khan. Sí, y señor. que por favor, que si quieren tener algo chulo en su habitación, que manden un correo electrónico, manden Manden un un correo electrónico mensaje a la o se pasen fundación, por la fundación, Fundación Cinemas que Comics, exactamente, y ahí encontrarán algo que merece la pena. o a través del Facebook de Santa Cruz Comics también. Exactamente. Y Y les en mandaremos la la ilustración. ilustración de Ignacio, y en un Ujú. par de semanas ya les soplaremos disimuladamente cuál es el próximo diálogo para Incorregibles del mes de marzo. No, ¿De acuerdo? muy Bueno, bien. placer. Pues agradecer, como siempre, a la Fundación Cinemas Comics, que nos da soporte para estas sesiones de diálogos de cine para incorregibles, al aula cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y a Santa Cruz Comics y a la librería del Maldito, a los mandos, que esta vez personificado en Chris, que es quien nos aguanta todo este rato. Y yo quiero darle las gracias una vez más a la Fundación Finlandesa de Cine por darme la oportunidad de, por ejemplo, poder exhibir cosas como el Variety, que si no sería imposible. Sí, señor. Buenas noches y Pues cuídense nada. mucho, por favor. Buenas noches. Adiós, Judy. Saluda. Larga vida y prosperidad. Larga Igualmente, vida y eso. prosperidad. Buenas noches. Buenas noches.